Buenos días a todos y todas que hoy nos acompañan, a los alcaldes, a sus equipos de gobierno y a todos los que hoy han aceptado la invitación de la Federación Colombiana de Municipios y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para dialogar sobre las últimas disposiciones en materia de planes de ordenamiento territorial que expidió el Gobierno Nacional en el Decreto 1232, que modifica la reglamentación sobre los planes de ordenamiento territorial. A todos los que se conectaron, muchas gracias por la puntualidad. Vamos a esperar un par de minutos para que siga llegando más gente y ya damos inicio a este espacio. Muy buenos días a todos los alcaldes, a las alcaldesas, a los equipos de gobierno, a los secretarios de despacho que se encuentran con nosotros y, por supuesto, buenos días a nuestros colegas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que generosamente han unido esfuerzo con la Federación Colombiana de Municipios para llevarles a ustedes este seminario web sobre el decreto 1232 de 2020, que fue expedido el pasado 14 de septiembre. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Andrea, ¿se está escuchando bien? Yo te escucho bien. Listo. Entonces, pues, muchísimas gracias, por supuesto, al doctor Nicolás Galarza, director de Espacio Urbano, y Diana María Cuadros, subdirectora de Políticas de Desarrollo Urbano, que son quienes por parte del Ministerio nos van a estar acompañando hoy y conduciendo este seminario. El pasado 14 de septiembre. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Andrea, ¿se está escuchando bien? Hay un eco. Bueno. El seminario que hemos organizado hoy hace parte de la línea de trabajo de desarrollo territorial que les hemos estado compartiendo a ustedes desde la agenda estratégica de los gobiernos locales y desde que estuvimos en el seminario de inducción y en el Congreso en Cartagena, les hemos insistido mucho en el tema del reto que significa la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Y el 98% de los municipios en el país adoptó este plan antes del año 2007, es decir que tienen más de 12 años y por lo tanto deben ser revisados. Y si ya traíamos ese reto desde antes, digamos, de empezar el 2020, ahora que tenemos además esta perspectiva de todas las secuelas que nos está dejando la emergencia sanitaria por el COVID-19 y todas las necesidades de reactivación económica, de transformación de los territorios, de reorientación de algunas vocaciones económicas, en fin, digamos, lo que ya teníamos que era un reto importante se nos ha crecido de manera enorme y realmente vemos que es una necesidad desde la Federación Colombiana de Municipios brindarles a ustedes las herramientas y el acompañamiento para que puedan acometer esta tarea de la manera más exitosa. Tenemos ahora, de hecho, un instrumento que nos lo va a facilitar, porque el decreto 1230 lo que busca justamente es que haya una facilidad justamente para facilitar esos procesos de revisión. Entre otras cosas, especifica las etapas, los contenidos, los documentos del proceso de revisión de los POT y eso, por supuesto, hace que el desarrollo técnico sea más sencillo. Define reglas para la consulta, para la concertación del plan, para la articulación con las autoridades ambientales, lo cual también esperamos que redunde en facilitar los procesos tanto de participación como de concertación ambiental. El decreto promueve la transparencia y promueve la participación ciudadana porque solicita la divulgación de los planes y los reportes de avance de la implementación de los POT. Nuestra primera generación de POT se quedó muy corta en los temas de evaluación y como país debemos reforzar ese tema. Y también, por ejemplo, trae unos criterios para la articulación entre los POT y los planes de desarrollo, con lo cual el municipio puede optimizar la inversión pública en su territorio. Muy importante, además,
el decreto trae un régimen de transición que va hasta el 31 de marzo de 2021. Es decir, que si el municipio en este momento se encuentra en ese proceso de revisión o de ajuste, pues es necesario que lo culmine antes del 31 de marzo o si no, deberá, digamos, ajustarse a esas condiciones que están en el decreto. Ahora, si en este momento solamente están en el proceso de contratación o de evaluar cómo hacen esa revisión, pues entonces desde ya pueden incorporar estos lineamientos que trae el decreto y que el ministerio nos va a profundizar y nos va a dar todas las claridades. De manera que muy bienvenidos al seminario, alcaldes, alcaldesas y demás secretarios de despacho de los equipos de gobierno. Recuerden que la federación los ha estado invitando a realizar este proceso de revisiones. Es esencial, digamos, para Colombia como país que podamos actualizar esos instrumentos de planeación, pero además la federación les está ofreciendo acompañamiento y apoyo en estos temas. Cuenten con nosotros, apóyense en nosotros. Y ya para darle paso al ministerio, nuevamente muchas gracias al doctor Nicolás y a la doctora Diana María por brindarnos este espacio y aprovechémoslo lo máximo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y para darle, voy a darle la palabra, ya para hablar sobre el decreto 1232, a Nicolás Galarza, director de Espacio Urbano y Territorial, y a Diana Cuadro, subdirectora de Políticas de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Andrea, Sandra, muchas gracias. Un saludo especial de nuestro ministro, Jonathan Malagón, que nos ha apoyado mucho y fue artífice en gran medida de esta reforma normativa que estamos adelantando. También un saludo muy especial de nuevo al doctor Toro, a las autoridades municipales, las alcaldesas, los alcaldes, secretarios y secretarias de planeación que nos acompañan. Para nosotros es muy importante y gratificante tener este espacio con ustedes en una de las grandes apuestas que tiene el ministerio para solucionar un problema crítico que tienen los territorios del país, que son el altísimo estado de desactualización que existe en todo el territorio nacional de los instrumentos de ordenamiento territorial. Nosotros, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos una meta grande de asistencia técnica y acompañamiento a los municipios del país, a las autoridades locales. En eso estamos trabajando en diferentes frentes. Estamos, por un lado, fortaleciendo nuestras metodologías, fortaleciendo el esquema de acompañamiento que hemos venido realizando a lo largo de los últimos años. Queremos apoyar a los alcaldes desde la generación de insumos, como los estudios de riesgo, como la generación de cartografía. Sin embargo, ante un ingente desafío como el que se tiene hoy, con cerca del 88% de los municipios que tienen sus instrumentos de ordenamiento territorial desactualizado, tenemos que ser realistas, que aún si contratáramos a un ejército de personas para hacer el acompañamiento, esto no sería suficiente. Colombia, como estado que respeta la autonomía municipal y la descentralización, pues no puede, y particularmente el gobierno nacional, no podemos arrogarnos la responsabilidad de ordenar el territorio desde el gobierno central. Por tanto, tenemos que ser muy respetuosos de la visión que tienen los alcaldes y sus equipos de trabajo para desarrollar sus instrumentos de ordenamiento territorial de manera autónoma, eso sí, en la medida de lo posible prestando el apoyo, pero como señalaba, ante un desafío tan grande, el gobierno central y particularmente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues no puede simplemente generar un esquema nacional para ayudar a todos los municipios. A partir de esa reflexión y aún reconociendo que tenemos una meta de 150 municipios que se deben acompañar de manera exitosa para la actualización de los POTS durante este cuatrienio, y a partir de diferentes escenarios y de diferentes estudios que se han realizado,
uno de ellos, probablemente el más completo, que lo ha hecho Fede Municipios, pues nos muestra unas cifras importantes que ilustran el hecho de que la normatividad es bastante compleja y que, por tanto, desde hace más de un año nos trazamos el objetivo de generar una simplificación del proceso de elaboración y de actualización de los planes de ordenamiento territorial, que culminó ese punto específico, esa fase de modificación normativa el 14 de septiembre, cuando el señor presidente firmó el decreto 1232, que es el que nos convoca hoy y el que queremos compartir con ustedes. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a hacer una introducción general para que todos tengamos el contexto y también veamos como autoridades municipales qué tenemos, qué queremos, digamos, qué significa que mi plan de ordenamiento territorial esté en mora de desactualización, cómo me veo con otros municipios, esto qué significa para el país, y después mostrarles con el equipo, con la doctora Cuadros, quiénes van a, o mejor, cuáles son ya los cambios puntuales a partir de este decreto 1232, que como sabrán, a partir de los decretos compilatorios, entraría a ser una modificación del decreto compilatorio del sector de vivienda y desarrollo urbano, que es el decreto 1077. Entonces voy a darles unas cifras generales de contexto para que continuemos ya con el detalle. De nuevo, agradeciendo mucho la asistencia de cientos de alcaldes y de secretarios de planeación que hoy están conectados, que tienen el compromiso de ordenar mejor su territorio, de utilizar mejor las herramientas que permite la ley. Ustedes son unos aliados fundamentales para nosotros, particularmente para la dirección urbana del ministerio, y esperamos que esto sea una herramienta de gran ayuda para todos ustedes. Siguiente. Listo, entonces voy a hacer una revisión general de cuál es el estado del ordenamiento territorial en Colombia, mostrarles cuáles son las líneas gruesas que quisimos nosotros abordar en torno al decreto 1077 y esta modificación de contenidos y procedimientos de la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. Y en tercer punto, les vamos a mostrar, como mencionaba, cuáles son los decretos o cuáles son los contenidos y las principales modificaciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, vale la pena señalar, por supuesto, que el grueso, como es bien sabido, de los instrumentos de ordenamiento territorial del país son para municipios que tienen menos de 30.000 habitantes, esquemas de ordenamiento territorial, 872 municipios tienen esquemas de ordenamiento territorial, 169 planes básicos para aquellos que tienen población entre 30 y 100.000 y 58 ya tienen propiamente un plan de ordenamiento territorial para aquellos municipios que tienen más de 100.000 habitantes. Desde que se implementó la ley 388, solamente 4 municipios no han podido adoptar un instrumento de ordenamiento territorial, que son casos críticos como ustedes los pueden ver. ¿Qué nos encontramos? Que hay 925 municipios que ya cumplieron la vigencia de largo plazo, se cumplieron los 3 periodos constitucionales y que por tanto están en mora de revisión. 29 en este momento están dentro del término de los 3 periodos constitucionales y no están en mora. 69 municipios están dentro de la vigencia del mediano plazo de 2 periodos constitucionales y 76 están ejecutando la vigencia de corto plazo. Pueden entonces ustedes ver que el grueso de los municipios del país está en mora,
hablaba de cerca de un 88% de los municipios que no han podido realizar su actualización. Yo creo que el ministro Malagón es bastante acertado cuando él señala que el país vive una crisis de ordenamiento territorial y esto sí que es importante señalarlo particularmente con las autoridades locales, porque cuando el ordenamiento territorial se hace a partir de información desactualizada, imprecisa, probablemente poco rigurosa desde el punto de vista técnico, pues es muy difícil que podamos administrar el territorio de manera exitosa, que se puedan proteger los suelos de alto valor ambiental, los suelos que tienen algún tipo de amenaza de riesgo, que se pueda proveer servicios públicos, que se pueda proveer infraestructura urbana, que se pueda capturar valor del suelo y tener eficiencia en el recaudo. Entonces, este tema del ordenamiento territorial, que en algunos casos puede ser un tema enredado y lejano, porque no son viviendas, porque no es el acueducto mismo, porque no es una obra de urbanismo que se pueda inaugurar en el periodo de un alcalde, pues es en muchos casos la base que nos permitiría que muchos de esos proyectos, o bien de vivienda, o bien de espacio público, o bien de infraestructura, se puedan ejecutar de manera exitosa. Esto pues, para insistir, algo que con seguridad ustedes conocen, y es que realmente a partir de un buen instrumento de ordenamiento territorial podemos tener una mejor y más eficiente y exitosa gestión como gobernantes municipales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el desafío, de alguna manera, que nos llevó a este punto crítico de altísima desactualización de planes de ordenamiento territorial? Hay que entender, en primera instancia, que la Ley 388, cuando se adoptó en el año 97, hace más de 20 años, cambiaba de manera significativa el esquema, reglamentaba la descentralización y la administración del territorio en Colombia en la década de los 90, como pasó en muchos lugares del mundo. Muchas veces se cree que la descentralización solamente llegó a países en vías de desarrollo en la época de los 90, pero realmente eso fue una gran revolución que se dio a lo largo y ancho de todo el mundo. Países como Inglaterra tampoco tenían elección directa de sus gobernantes locales. Después se reglamentó la adopción de los planes de desarrollo y posteriormente con la Ley 388 los planes de ordenamiento territorial. Y en ese momento se planteó una ley, un marco legal para elaborar estos planes por primera vez. Y esto sí que es importante. Faltó tiempo para que después del 97 y particularmente entre el 2000 y el 2003 se adoptaran la gran mayoría de los planes de ordenamiento territorial en el país. Como les señalaba hoy, 4 municipios no han adoptado sus planes ni siquiera por primera vez, pero la gran mayoría de municipios del país sí está o bien dentro del término o bien en mora de hacer una actualización de plan de ordenamiento territorial. Y esto es importante señalarlo porque es diferente generar un plan de ordenamiento por primera vez a hacer una revisión de un proceso existente. Y de alguna manera la ley vigente hasta el 13 de septiembre no necesariamente daba mucha claridad, que nos lleva al siguiente punto. Al pensarse esa norma para hacer unos ejercicios de primera vez, pues había una cantidad de instrumentos y de mecanismos que quedaban casi que al libre albedrío de las personas que realizaban los procesos de actualización, en algunos casos equipos internos de las planeaciones municipales, de las oficinas de planeación, en otros casos consultores, y algo que a mí me llamaba particularmente la atención es que casi, dependiendo de la persona con la que uno hablara, particularmente consultores buenos, muchos de ellos expertos en estos temas, uno encontraba
que el abordaje de la construcción de los planes de ordenamiento territorial dependía de la persona. Uno lo abordaba de una manera, otro de otra y otra de otra. Y esto, sin duda, pues es una fuente de confusión al no tener uniformidad y unos criterios claros, uniformes, definidos. Y si bien, por supuesto, se entiende que cada territorio es distinto, tiene sus particularidades, eso no significa que el procedimiento deba ser completamente diferente. El procedimiento debe ser lo suficientemente uniforme y claro, pero a su vez lo suficientemente flexible para que las necesidades de cada territorio se puedan implementar. Hay un estudio que de hecho generó la Federación Colombiana de Municipios que señala unas cifras bastante preocupantes. En los últimos 7, 8 años, de cerca de 500 municipios que trataron de cumplir con el deber de actualizar su instrumento de ordenamiento territorial, solo el 30% logró culminar el proceso de manera exitosa. Esto es trágico. Es una cifra completamente alarmante tener una mortandad en estos procesos del 70%. Se calcula que estos municipios, cerca de 500, invirtieron cerca de 180.000 millones de pesos que no tuvieron una conclusión o una finalización de manera exitosa. Y esto, de nuevo, es uno de los importantes insumos que nosotros tomamos y una de las grandes alertas para abordar este tema y decir definitivamente tenemos que plantear una simplificación normativa. No puede ser que tengamos de cada 10 municipios que hicieron un proceso de actualización o que lo contrataron, que solo 3 logren hacer la implementación. A partir de esto, identificamos los cuellos de botella, identificamos cuáles eran los puntos más complejos que necesitaban mayor claridad y sobre eso tomamos un objetivo que es los municipios necesitan reglas claras. Las corporaciones necesitan reglas claras. El sector del desarrollo urbano necesita reglas claras. Y con ese mantra identificamos los cuellos de botella y dijimos, bueno, definitivamente necesitamos mayor claridad en los procesos de concertación, en los procesos de consulta, en los procesos de aprobación, en los procesos de adopción. Todos estos ya en la fase final de la formulación del plan de ordenamiento territorial. Y también generamos unas claridades en términos de contenidos para las fases previas. También que identificamos que los programas y los proyectos, los planes de ejecución de los POTS tienen una ejecución bajísima. En algún momento esta historia de los planes de ordenamiento territorial enlistó una cantidad de proyectos que muy pocos realmente terminaron ejecutándose, y esto es algo que también nosotros buscamos corregir. Y por supuesto el tema de participación, que es fundamental, que en muchas ocasiones terminó convirtiéndose en un ejercicio más de validación que de participación real. Es bastante común encontrarse en los municipios comunidades, gremios, sectores de la economía, que cuando entra el proceso en su fase final de concertación, en las diferentes instancias levantan la mano y dicen esto es nuevo, a mí nunca se me consultó, yo tenía ciertas preocupaciones, ciertas ideas, cierta información, y todo eso es algo que nosotros hemos incorporado y que buscamos solucionar con lo que estamos haciendo o con lo que ya hicimos en este decreto. Estamos muy recién salidos del horno y haciendo toda la pedagogía posible para que este instrumento se aproveche y que estos alcaldes, ustedes que están, que completan casi un año de ser elegidos y 10 meses gobernando, pues que ustedes aprovechen esta herramienta para que den un paso firme y como legado de esta generación de alcaldes, devolvamos al país unos municipios y unos territorios con sus instrumentos de ordenamiento territorial actualizados. Siguiente. Entonces, en líneas generales, las apuestas. Siguiente, por favor.
Les hablaba ya, entonces no quiero ser muy reiterativo con esto. Un tema fundamental, el proceso. Habría que mejorar el proceso, había que generar claridades. En términos de los criterios, era importante justamente tener unos criterios uniformes, particularmente para cuáles eran las etapas y cuáles eran los contenidos. Yo les decía, uno habla con consultores y a veces las etapas eran 5, las etapas eran 4, las dimensiones eran 5, 6, 7, 3, 2. Entonces la idea era generar unas reglas de juego y una cancha nivelada y clara para todas las personas. Y algo puntual en torno a las reglas, y era que veíamos que en muchas ocasiones un proceso que por la ley debería tardarse 30 días, como la concertación ambiental, y algunos espacios, tanto en los consejos territoriales de planeación como en los consejos municipales, procesos que no deberían tomar mucho tiempo, o 30 días o 2 meses, en algunos casos terminaban tardándose 6 meses, 8 meses, hasta 2 años, y en algunos casos los procesos se desistían. Entonces, uno se sorprende al ver que había ciertos temas en donde no estaba claro cuándo la erradicación quedaba completa, y entonces un plazo que debería demorarse 30 días terminaba, como les decía, tomándose 6 meses porque me pedían un papel y entonces yo volví a radicar, y cuando volví a radicar me volvían a contar los tiempos. A los 2 meses me contactaban, más información, me devolvían, yo volví a radicar y volvían a contar los tiempos, y fácilmente así se pasaba medio año. Entonces estamos buscando que todo este proceso, en gran medida, lo hemos generado para generar garantías y facilidad a las autoridades que de manera responsable deciden actualizar su instrumento de ordenamiento territorial y cumplirle a la ciudadanía para tener unos territorios a partir del ordenamiento territorial más sostenibles, más prósperos y más incluyentes. Siguiente, por favor. Y con esto casi cierro, quería señalar lo siguiente, porque este no fue un proceso que se hizo de manera centralizada, en una oficina en Bogotá, como algunas veces se menciona. Este fue un proceso que tuvo una amplia participación, que tuvo decenas de mesas de trabajo, que tuvo mucha convocatoria con las alcaldías locales y con las diferentes autoridades. Se recibieron cerca de 260 comentarios que se distribuyeron de la siguiente manera. El grueso, hablando de contenido, fue para nosotros bastante satisfactorio encontrar que el grueso, casi el 90% de las observaciones estaban orientadas al contenido mismo, a las cosas que se estaban definiendo. Pueden ustedes ver 70, casi 80 observaciones sobre contenidos específicos, 77 sobre temas relacionados con las definiciones, 28 comentarios o bien para las etapas o bien para el procedimiento, algunas sugerencias en torno a las vigencias, en fin, un proceso de participación importante en donde el 40% de las observaciones resultaron increíblemente útiles, fortalecieron el decreto, nos ayudaron a tener una perspectiva más completa y a tener un ejercicio más robusto desde el punto de vista técnico, por lo cual nosotros estamos muy, muy agradecidos con todas las personas y todas las organizaciones que participaron en el proceso. Entonces, sobre esa línea, sobre la línea del procedimiento, sobre la línea del criterio y sobre la línea de las reglas de concertación, le paso la palabra a Diana Cuadros, que es nuestra subdirectora, para que Andrea nos ayude a hacer el puente mientras cambian la presentación, esperando que tengamos un espacio de interacción y preguntas bastante fluido, y reiterándoles que desde el ministerio, el ministro Malagón, el viceministro Carlos Ruiz, mis colegas los directores, yo particularmente que dirijo los temas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano desde el ministerio, cuentan ustedes con un aliado, el ministerio de su casa, y estamos muy pendientes de poderlos apoyar con cualquier iniciativa que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Nicolás Galarza, director de Espacio Urbano y Territorial, y a continuación vamos a darle la palabra a Diana Cuadros, subdirectora de Políticas de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A los asistentes nos pueden enviar sus preguntas al siguiente correo,
cooperacion@fcm.org.co. Lo repito, cooperacion@fcm.org.co para darle respuesta a final de la intervención. Entonces, un poco como para darle un contexto al ejercicio que nosotros hicimos, en esta diapositiva podemos ver el contexto del marco normativo que sale pues, desde la expedición de la Ley 388 en el 97 y cómo se han ido generando pues, unas disposiciones reglamentarias que han complementado lo dispuesto en esta ley y lo han desarrollado. En el 98 pues tuvimos la primera serie de decretos en los cuales complementábamos las reglas para poder hacer los procesos de revisión de los planes de ordenamiento. En el 2004 teníamos unas reglas ya pensando no solamente en la formulación sino en la revisión. Y posteriormente en el 2006-2007 se expidieron las normas que permitieron mejorar el tratamiento pues, de los contenidos del suelo rural. Y hemos tenido pues, otras disposiciones que son importantes, como la Ley 1454 de 2011, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1551, que establece la obligación de revisar los planes de ordenamiento territorial, el decreto 1807 del 2014, que nos generó los lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo en los POT, y finalmente en el 2015 se tiene el decreto 1077, que es el decreto reglamentario del sector vivienda y que compila todas las normas que tienen que ver con el tema de ordenamiento territorial en ese solo cuerpo normativo. Entonces, de ahí en adelante, como ese decreto deroga las disposiciones anteriores, los contenidos que están vigentes son los que están dispuestos en el decreto 1077 y lo que hace el decreto 1232 es entrar a hacer una modificación en función de las disposiciones que se tienen sobre los planes de ordenamiento territorial y la revisión y modificación de los planes de ordenamiento, que era lo que antes de la expedición del 1077 se manejaba en el decreto 879 del 98 y el 4002 del 2004. Como segundo punto pues, que es importante tener en cuenta es cómo fue como dándose ese proceso de adopción de los planes de ordenamiento. Y entonces, si bien la ley se expidió en el 97 y se dio como año y medio para poder hacer la formulación y adopción de los planes de ordenamiento, finalmente los municipios empezaron a trabajar en ese ejercicio y muchos lograron hacer esa adopción en el año 2000. Entonces, si nosotros cruzamos eso con hacer coincidir los periodos de las vigencias de los planes de ordenamiento con los periodos constitucionales de los alcaldes, entonces la primera forma de mirar esos planes de ordenamiento es al final del 2011, donde 466 municipios cumplieron la vigencia a largo plazo de sus planes de ordenamiento territorial y por esa condición en el periodo 2012-2015 debían emprender la revisión de esos POT. Pero pues este proceso ha sido muy lento y los municipios no han atendido pues esta tarea en la misma medida en la que han venido cumpliendo sus vigencias. Entonces, ¿qué vemos en el siguiente periodo, que también fue en el 2001-2003, también hubo otro grupo importante de municipios que adoptaron sus planes de ordenamiento y entonces estos al finalizar el 2015 cumplieron la vigencia de largo plazo y entonces por eso en el periodo 2016-2019 debían adelantar la revisión de sus planes de ordenamiento y esto se fue acumulando. Entonces ya los que no habían hecho la tarea al inicio del periodo anterior, pues cuando se vence este nuevo periodo en el 2012-2015, entran pues a sumar o a hacer más amplio el número de municipios que tienen el plan de ordenamiento con la vigencia cumplida. Y finalmente pues en el 2000
en el final del 2019, 175 municipios volvieron a, pues cumplieron ya su plazo de revisión, de necesidad de revisión, y deben hacer, esos son los únicos que se encuentran como en términos para poder hacer durante esta administración los procesos de revisión. Entonces, de esta información que podemos analizar, que tenemos un grupo importante de municipios que ya llevan 2 periodos, o sea, 8 años sin adelantar su proceso de revisión, y otros que ya se les cumplió un periodo, o sea, 4 años. Entonces, es muy importante que ellos, si bien la norma plantea que el plan de ordenamiento sigue vigente mientras no se adopte uno nuevo, esto ha generado pues unas limitaciones porque esos instrumentos no están respondiendo a las necesidades que tienen hoy los territorios. Entonces, esa es como la importancia de poder hacerle esa revisión de los planes de ordenamiento y poder contar con un instrumento que pueda generar unas líneas claras para atender esas necesidades y una apuesta de modelo para los próximos 12 años que se pueda desarrollar pues a partir de esos procesos de revisión. El decreto 1232, entonces, hace una modificación de los contenidos que están en el 1077, que consideramos antes se llamaban o se tenían como los contenidos del decreto 879 del 98 y del 4002. En esta diapositiva, pues tratamos de hacer un poco esquemático porque la estructura de los decretos compilatorios pues es un poco compleja para poderlo entender. Entonces, nosotros en donde nos encontramos en ese compilatorio, estamos en el libro 2, en la parte 2, que se llama Estructura del Sector Desarrollo Territorial, y en esa parte 2 existen 7 títulos, de los cuales nosotros, con la modificación del decreto 1232, se están tocando solamente los contenidos que están en la sección 2 del capítulo 1, que se llama Instrumentos de Ordenamiento Territorial, del título 2, que se llama Planeación para el Ordenamiento Territorial. Y esto, ¿por qué es importante? Porque los demás contenidos que están compilados en el decreto 1077 y sobre todo pues en este título 2 que tienen relación con los temas de ordenamiento territorial, siguen aplicando, y entonces es importante que tengan esta claridad, porque no es solamente mirar lo que quedó establecido en el 1232, sino que se tiene que verificar esas modificaciones que hace a los contenidos el 1232 dentro de las normas que están compiladas en el 1077. Entonces, por ejemplo, la sección 3 de ese mismo capítulo es lo que antes era el decreto 1807-2014, que habla sobre la incorporación de la gestión del riesgo en los POT. Y la sección 4 tiene unos lineamientos precisos para los tratamientos de desarrollo y renovación urbana. Entonces, esas disposiciones siguen vigentes y se deben tener en cuenta, lo mismo que el capítulo 2, que es el capítulo de ordenamiento territorial del suelo rural, que recoge todo lo que antes se conocía como el decreto 097 del 2006, el 3600 del 2007 y el 4066 del 2008. Entonces, si miramos la estructura que tiene el decreto 1232, pues es una estructura de 4 artículos, y con el primer artículo se hicieron unas modificaciones a unas definiciones relacionadas con los temas de ordenamiento territorial. En el artículo 2 está el corazón del contenido de este decreto, que es la modificación de, como les mencionaba antes, de toda la sección 2 del capítulo 1 del decreto, como les planteaba en la anterior diapositiva, y en el artículo 3 se hizo una adición a un parágrafo relacionado con el trámite de planes parciales, y el artículo 4 trata los temas de vigencias y derogatorias. Entonces, cuando empezamos por el artículo 1 de definiciones, nosotros ahí encontramos 2 acciones que se emprendieron. La primera, incluir unas nuevas definiciones, y entonces ahí vamos a encontrar las definiciones de asentamientos humanos rurales y vivienda rural dispersa, que se incorporaron en este decreto
para cumplir con un compromiso y una obligación que se le estableció al Ministerio en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 279, de generar estos lineamientos sobre qué se debía entender por asentamientos humanos rurales y vivienda rural dispersa, para que sean incluidos, tomados como referentes en las reglamentaciones que tienen que ver con los consumos de agua en el suelo rural. Y unas disposiciones pues, de manejo especial para el tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos en esas áreas de difícil gestión en suelos rurales. Entonces, ese fue el objetivo de incluir esas dos disposiciones. Y en los tratamientos, pues nosotros veníamos de las normas, como les comentaba, que se tenían desde el 98, y no contábamos con definiciones sobre los tratamientos de consolidación, conservación, mejoramiento integral, y se generó una nueva modalidad en el tratamiento de renovación urbana que se llama revitalización. Entonces, lo que hacemos con estas definiciones es completar los lineamientos para que los municipios puedan desarrollar, dependiendo de cada una de sus condiciones, la reglamentación de estos tratamientos, que son los que les dan los referentes normativos para poder establecer el régimen de usos y actividades. Y se hicieron unas modificaciones a las definiciones que ya estaban contempladas en el decreto 1077, y la modificación estuvo referida a los tratamientos que ya estaban reglamentados, entonces a la renovación urbana en la modalidad de reactivación y de redesarrollo, y al tratamiento de desarrollo. Con el artículo 2, entonces ya entramos en materia en lo que es el corazón de este decreto, y es la modificación pues, de los temas en función del régimen de contenidos y procedimientos. Entonces, esta sección, pasa a tener, antes de la modificación contaba con 8 subsecciones, y con la modificación quedaron 5 subsecciones, y nosotros la propuesta de modificación se articuló o se desarrolló en las primeras 3 subsecciones, que tienen que ver con el proceso de planificación territorial, generando unos lineamientos para etapas y contenidos. En la subsección 2, el tema de documentos e instancias de concertación, consulta, aprobación y adopción. Y en la subsección 3, unas reglas para la revisión y modificación de los planes de ordenamiento. Las subsecciones 4 y 5, si bien hacen parte de esta sección, no fueron objeto de modificación en este decreto, pero por motivos de la necesidad de hacer la renumeración de las subsecciones, fue necesario incluir esas disposiciones en el texto del 1232, pero pues se mantienen los artículos tal cual pues como estaban antes de hacer esa modificación. Y en función del proceso de planificación, entonces, uno de los principales ajustes que se hizo fue dejar el proceso comprendido como el desarrollo de 4 etapas, que empieza con el tema del diagnóstico, la formulación, la implementación y el seguimiento y evaluación, haciendo la claridad de que la etapa de seguimiento y evaluación pues es una etapa que se desarrolla paralela a la implementación del plan de ordenamiento, y que se vuelve en los procesos de revisión el insumo para poder generar ese proceso de revisión. Entonces, ¿qué encontramos en la etapa de diagnóstico? Entonces, esta etapa, si bien en las reglamentaciones anteriores se hacía una referencia a la necesidad de desarrollar esta etapa, una de las principales dificultades era que no estaban desarrollados sus contenidos. Entonces, aquí generamos unas disposiciones para poder generar unos lineamientos para el desarrollo de esa etapa de diagnóstico, haciendo precisiones sobre la necesidad de hacer un balance de la información disponible, generando pues unos lineamientos para que se tengan en cuenta la información sectorial de los sectores de agricultura, minas, turismo, hidrocarburos,
porque es importante que los municipios cuenten con esa información de cuáles son las actividades que se están desarrollando en su territorio para que pueda hacer el análisis de cómo se están desarrollando y cuáles son las apuestas frente a ese modelo de ocupación que se quiere plantear en la etapa de formulación. Se hace un énfasis en la necesidad de establecer una estrategia de participación, y es que si bien la ley 388 plantea la necesidad de que el proceso sea participativo, los municipios cuando desarrollan estos procesos pues a través de consultorías no les queda tan claro cómo debe desarrollarse ese proceso. Entonces la propuesta es, cuando usted está empezando en su etapa de diagnóstico, defina cómo va a ser ese proceso de participación durante el desarrollo de todo el proceso, y a partir de ahí tener claro cuáles van a ser esos momentos y los instrumentos que se van a utilizar para garantizar esa participación y esa concertación que se hace con los habitantes y con los desarrolladores de actividades para poder garantizar que haya un equilibrio en las decisiones que se toman en el territorio. El otro tema es el desarrollo de las etapas, entonces ahí también, de las dimensiones, y en las dimensiones planteamos en cada una de estas dimensiones cuáles son los contenidos y los referentes concretos que se deben desarrollar para contar con la información adecuada que les permita tomar unas decisiones pues, con información calificada para el desarrollo de la etapa de formulación. Se hace también unos lineamientos para los temas que deben ser objeto de espacialización. Se plantea que la cartografía para los temas del suelo rural se maneje en escala 1:25.000 y en los suelos urbanos en 1:5.000. Y se hace un énfasis en la necesidad de contar con una síntesis del diagnóstico, que es la que se nos convierte en elemento articulador entre el desarrollo de esta etapa de formulación y pasar en el desarrollo de la etapa de diagnóstico para pasar a la etapa de formulación. Y cómo podemos, a partir de identificar estos grandes temas o tanto desde las necesidades que tienen los municipios hasta esas apuestas que sirven para potencializarlo, que van a ser como los dos elementos fundamentales que le van a permitir pasar a la etapa de formulación. Se establece también la necesidad del tema de los determinantes ambientales, y se establece un término para que los municipios soliciten a las autoridades ambientales también en esta etapa de diagnóstico esa información que ellas tienen de determinantes, y que desde ese momento el tema de las determinantes sea la base para poder construir ese proceso de ordenamiento territorial. Porque uno de los temas que identificábamos en los análisis que hemos hecho de cómo ha sido el proceso de formulación de los planes, de esa primera generación de planes de ordenamiento territorial, pues se identificaba que los municipios empezaban a hacer sus planes, pero muchas veces lo hacían sin el conocimiento de esas determinantes, y se volvía en un conflicto cuando se llegaba a la corporación y no se tenía un conocimiento adecuado de esta información. Entonces, lo que buscamos con esto es que los municipios puedan tener las herramientas básicas desde el inicio del proceso para garantizar que estamos contando con la información adecuada, y de esta manera evitar que en las siguientes etapas tengamos pues reprocesos o suspensiones en los trámites por no contar con la información completa para poder hacer los análisis. También se plantea la posibilidad de que los municipios puedan solicitar a las autoridades ambientales asistencia técnica en esa incorporación de las determinantes en esta etapa de diagnóstico, para garantizar que efectivamente los documentos pues queden desarrollados de una manera adecuada. En la etapa de formulación, creo que lo que buscó hacer el decreto es hacer unas precisiones para que se logre un mejor desarrollo de los contenidos, tanto de los componentes general, urbano y rural. También se plantea el tema de las escalas y de la información que debe ser objeto de espacialización,
Y hay dos temas que nos parecen muy importantes en los que se hizo énfasis en el documento técnico de soporte, y es la necesidad de contar con ese componente programático que es el que me va a permitir materializar el modelo de ocupación que se plantee el municipio para esa vigencia de 12 años. Y en esa medida, ese va a ser el corazón que le va a permitir llegar a materializarse ese modelo a través de la formulación de los programas de ejecución. Entonces, la administración que hace la revisión pues genera unos lineamientos para poder formular su programa de ejecución, que debe coincidir pues con el plan de inversiones del plan de desarrollo de la vigencia en la que se encuentra en ese momento. Pero las siguientes administraciones, pues cuando lleguen, deben hacer el ejercicio de formular ese programa de ejecución, y ahí hicimos se incluyeron varios elementos para precisar la necesidad de tener esa articulación entre el programa de ejecución y el plan de inversiones del plan de desarrollo. Y en el tema de instrumentos de gestión y financiación, pues también la apuesta es que el plan de ordenamiento pues deje de ser solamente un código de urbanismo que nos genera solamente reglamentaciones de usos del suelo, sino que esas grandes apuestas que tiene el municipio, pues también necesitan de temas adicionales de fortalecimiento que le garanticen adelantar esa gestión y poder contar, pues, en los casos en los cuales sea aplicable, con instrumentos de financiación que le permitan materializar esa apuesta que tiene el municipio en ese modelo de ocupación. Y se hace una precisión también en función del desarrollo de las instancias de concertación, consulta, aprobación y adopción que hacen parte de esta etapa de formulación. En función de la implementación, pues se hace el recorderis sobre la necesidad de generar la implementación de todos los contenidos que están planteados en ese plan de ordenamiento durante las 3 vigencias que se desarrolla ese plan de ordenamiento, y la necesidad de implementar pues acciones técnicas, institucionales y financieras para garantizar esa ejecución. Y en la etapa de seguimiento y evaluación también se están dando unas herramientas para garantizar que ese proceso o esa etapa, perdón, se genere de forma paralela a la implementación. Yo creo que uno de nosotros, si hacemos un análisis pues de esa primera generación de planes de ordenamiento, avanzamos mucho en contar con un ejercicio de planeación, pero yo creo que el reto de la segunda etapa o de la segunda generación de estos planes de ordenamiento es poder avanzar tanto en la implementación como en el seguimiento, y ese seguimiento se vuelve la herramienta que me va a permitir saber si lo que planeé efectivamente se puede ejecutar, y si no se puede ejecutar, cuáles son las medidas que se deben tomar para poder mejorar ese instrumento de planeación cuando se requieren adelantar procesos de revisión del mismo. Entonces, un poco ver el plan de ordenamiento territorial como un instrumento que, si bien hace una apuesta a los 12 años, también debe permitirse que se adecue a los cambios que se van presentando en el desarrollo de ese modelo, y que en esa medida pues los resultados de seguimiento y evaluación sean la base para poder tomar ese tipo de decisiones. Se hace un énfasis en la necesidad de contar con reportes anuales sobre ese seguimiento y evaluación, que se utilice como instrumento el expediente urbano, y que al final del periodo de la administración de cada cuatrenio pues se tenga un consolidado de ese avance, de esa ejecución, para poder garantizar que se tiene esa mirada de cuál ha sido el grado de implementación de los planes de ordenamiento. En cuanto a los indicadores de seguimiento, el Ministerio pues tiene la facultad de hacer una reglamentación de unos indicadores básicos que nos van a permitir comparar pues los avances en unos temas pues muy puntuales y hacer análisis a nivel país de cómo es la implementación de esos planes de ordenamiento. Y en el siguiente punto pues se hace un énfasis en la necesidad de
que los municipios cuando realizan o inician sus procesos de revisión y mientras desarrollan las etapas del mismo, informen al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda, para poder contar con esa información y poder hacer unos procesos de asistencia técnica pues más adecuados, porque a veces las instituciones, sobre todo pues del orden regional y nacional, no saben en qué momento se encuentra cada municipio, y esto dificulta poder hacer un mejor acompañamiento en el desarrollo de los procesos. Entonces, esta información nos va a permitir mejorar esas estrategias de asistencia técnica que se impulsan pues desde las regiones y desde la nación. Y en función de los documentos que conforman ese plan de ordenamiento, entonces tenemos el diagnóstico y la cartografía, el documento técnico de soporte, que está conformado por los componentes general, urbano y rural, los programas y proyectos, los instrumentos de gestión y financiación, el programa de ejecución del momento pues cuando se haga la formulación o la revisión, y la cartografía, el proyecto de acuerdo y el documento resumen. Y en función de las instancias de concertación, entonces, lo que hace la reglamentación es generar como unas líneas en función de lo que ya estaba establecido desde la Ley 388, que van a permitir mejorar el desarrollo de estas instancias de concertación, consulta y aprobación. Entonces, un poco lo que vemos en esta diapositiva es cuáles son los pasos y los tiempos que se tienen para poder adelantar el trámite ante la autoridad ambiental. Si se presentan temas no concertados, pues asistir al pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En los municipios donde existen juntas metropolitanas, hacer el trámite paralelo al trámite con la autoridad ambiental, y para eso pues se cuentan con 30 días hábiles. Si el proceso pues sale concertado con la autoridad ambiental, o hay que esperar el procedimiento sobre los temas no concertados con el Ministerio de Ambiente, pues se sigue con la siguiente etapa, que es el concepto del Consejo Territorial de Planeación, que también cuenta con 30 días para pronunciarse. Después de eso, el municipio tiene 30 días para hacer los ajustes que sean pertinentes en el marco de los acuerdos o a los que se llegue con las instancias anteriores, y ahí sí se hace la radicación del documento ante el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal tiene la obligación de hacer un cabildo abierto en ese momento cuando tiene el análisis de los documentos. Se hace pues una precisión en función de los días del trámite ante el Consejo Municipal. Entonces, cuando se hace la formulación por primera vez, pues se habla de 60 días en el marco de lo que dispone la Ley 388 del 97, que fue modificada por la Ley 507 del 99, y los trámites de revisión se enmarcan en un plazo de 90 días que fueron establecidos por la Ley 810 de 2003. Entonces, esas precisiones y diferencias nos generan también a nosotros como unas claridades sobre en qué momento y con qué tiempos se debe cuenta cada una de las instancias. Se reitera la necesidad de hacer la presentación del documento ante el Consejo de Gobierno antes de iniciar el trámite ante las instancias de concertación, que el proceso se inicia con la radicación completa de los documentos, y que es necesario pues que se haga la divulgación de la documentación mientras se está haciendo el trámite ante las instancias de concertación y consulta. En función del trámite con la autoridad ambiental, se hacen unas precisiones, y entonces se plantea que como regla para iniciar el proceso con la radicación de los documentos completos, se utilicen los planteamientos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Y esto nos da pues una posibilidad tanto para el municipio como para la autoridad ambiental de contar los tiempos en función de lo planteado en el código, de los 10 días que tienen para
poder revisar esa información y garantizar que está completa, y si se presenta pues algo que no haya sido aportado por el municipio, que la autoridad lo pueda requerir por una sola vez, y el municipio tendrá un mes para poder completar la información. Si ese mes puede ser, se puede solicitar una prórroga del tiempo por un mes adicional, y ya si después de ese término el municipio definitivamente pues no presenta la información, se puede archivar el proceso y el municipio pues puede continuar haciendo sus análisis, pero debería volver a iniciar el trámite ante la autoridad ambiental. Esta es una regla que nos parece muy importante porque da claridad sobre cómo es el relacionamiento con la autoridad ambiental, y establecer pues unos plazos claros a partir de los cuales se van a empezar a contar los 30 días del término con esta autoridad. Se hacen precisiones sobre la necesidad de que el trámite de concertación sea sobre los temas exclusivamente ambientados, que se suscriba un acta en la que estén los resultados de esta instancia, y que esa acta pues tenga la claridad sobre los temas concertados, y en caso de presentarse sobre los no concertados, se plantea que no es viable realizar concertaciones parciales o condicionadas, y la necesidad de cuando se presentan temas no concertados, que el municipio sea el que remita los documentos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es la autoridad que se puede pronunciar sobre esos temas no concertados. Y esto nos afina pues ese proceso de concertación, porque en muchos casos las autoridades no llegaban a un acuerdo, a una concertación, pero no sabían cómo proceder, y finalmente los procesos nunca llegaban al Ministerio de Ambiente. En función de los temas de concertación con la Junta Metropolitana, entonces ahí se hace pues una claridad sobre la necesidad de hacer la radicación de los documentos completos, y que el término es paralelo a el ejercicio con la autoridad ambiental. Y con el Consejo Territorial de Planeación, pues si bien ellos tienen que emitir un concepto, entonces el objetivo de esta concertación pues es poder articular esas decisiones del plan de ordenamiento pues con lo que está establecido en el plan de desarrollo municipal. Ustedes saben que pues, los integrantes del Consejo Territorial de Planeación son representantes de los sectores sociales que tiene el municipio. Ellos se enmarcan pues en lo que está establecido en la ley 152, tienen 30 días hábiles para hacer el pronunciamiento. Lo importante aquí es que se hace una referencia a que el término para el pronunciamiento del Consejo es un término perentorio, y eso lo que implica es que una vez vencidos los 30 días, si el Consejo Territorial no se ha pronunciado, el municipio puede continuar con el trámite. Y esto lo tomamos pues de una sentencia sobre la cual el Consejo de Estado se pronunció sobre qué pasaba cuando los consejos territoriales no se pronunciaban, y creo que es una regla pues adecuada para ustedes como municipios, que les va a facilitar el desarrollo del proceso, porque antes no se sabía cómo se debía proceder, pero ya con esa sentencia del Consejo de Estado pues quedó claro que el municipio puede continuar con el trámite. Y en función de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, entonces se establece que cuando el Consejo Municipal considere necesario modificar temas ambientales concertados, se adelantará nuevamente el procedimiento de concertación, que también nos blinda pues para que, si el Consejo ve la necesidad de hacer hacer ajustes a lo que ya está concertado, pues primero que lo debe hacer sobre información técnica o sustentos técnicos que demuestren que es necesario adelantar ese proceso, pero que se vuelva a cumplir con las instancias. Y esto quiere decir que si vuelve a la autoridad ambiental, pues tiene que volver a pasar por el Consejo Territorial de Planeación.
y volverá al Consejo Municipal. Y en las reglas de adopción, pues se hace explícito que el Consejo Municipal no se puede someter el proyecto de plan de ordenamiento territorial si no se han surtido todas las instancias de concertación y consulta que están establecidas en la norma. Y sobre los procesos de adopción, pues por primera vez se hace la precisión sobre los 60 días que ya les había comentado. Bueno, y en función de la revisión, lo que hacemos es generar las condiciones de cuáles son los documentos que se deben presentar, dependiendo del tipo de revisión que se va a adelantar, haciendo unas diferenciaciones en cuando se hace la revisión general, que parte pues de los resultados del seguimiento y la evaluación, y en este momento ese documento es un documento muy importante, de la revisión por vencimiento de las vigencias de corto y mediano plazo, que ahí el documento referente que también es importante es la memoria justificativa, y es como esa memoria justificativa es en la cual vamos a explicar las diferencias que hay entre el documento que está adoptado y esa nueva propuesta de modificación. Y lo mismo con la modificación excepcional de norma urbanística. Se hace explícito la necesidad de que la modificación excepcional cuente con estudios técnicos de soporte, que en los procesos de modificación excepcional no se pueden modificar los objetivos y las estrategias de largo y mediano plazo, ni ampliar los términos de vigencia, y la referencia a que el tiempo con el que cuenta el Consejo Municipal para adelantar el trámite son 90 días calendarios. Y lo mismo pues que habíamos visto en la formulación del PODI, es la necesidad de divulgar los documentos del plan de ordenamiento cuando se adopten los procesos de revisión en la página web del municipio o distrito. Y sobre la aplicación de estas nuevas disposiciones, se plantea que los documentos que se puedan radicar ante la autoridad ambiental para ser objeto de concertación hasta el 31 de marzo del 2021 podrán presentarse con los contenidos establecidos en las normas que estuvieran vigentes antes de la modificación de este capítulo, es decir, con los contenidos que estaban en el 1077 antes del proceso de modificación. Y este periodo pues nos pareció un periodo que es razonable en función de aquellos municipios que o están retomando los ejercicios que les dejaron las anteriores administraciones y están a punto de generar ya la adopción de estos instrumentos, o ya generaron pues los contratos, unos nuevos contratos que estaban amarrados a esas disposiciones anteriores. Entonces consideramos que con ese plazo se está dando un margen para poder desarrollar con esas normas pues, el proceso y llegar a la adopción de esos procesos de revisión. Si eso pues ya, si hasta el 31 de marzo pues tienen esta posibilidad, y a partir del 1 de abril pues ya tendrían que radicar cumpliendo con las modificaciones incorporadas por el decreto 1232. Hay un tema pues que ha salido, ha sido muy preguntado en el ministerio, por eso incluimos esta diapositiva, y es cuáles son los temas que no fueron objeto de modificación con el 1232. Es un poco lo que les comentaba de las dos subsecciones que fueron renumeradas. Entonces, esas dos subsecciones contienen disposiciones sobre los siguientes temas. Entonces, lo que en su momento se adoptó como el decreto 2201 del 2003, que fue un decreto que fue reglamentario del artículo 10 de la ley 388 y habla sobre el desarrollo de proyectos, obras o actividades de utilidad pública. Y eso es importante porque sobre ese decreto se presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, que fue fallada en negativa, dejando vigente el contenido de ese decreto.
porque la interpretación que dio el Consejo de Estado es que los proyectos, obras o actividades que se entienden son objeto de las disposiciones establecidas en estos artículos son los que están contemplados en el artículo 10 de la Ley 388. Entonces, ese acota el cumplimiento de estas disposiciones a lo establecido en ese artículo 10. Y el otro tema que pues tampoco fue objeto de modificación son las disposiciones que estaban antes en el decreto 4002 del 2004, con las que se reglamentaron los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines. Entonces, estas son dos subsecciones que, si bien estaban en el 1077 compiladas, por efectos de la numeración y de los ajustes en esa numeración, fue necesario incluirlas en el 1232, pero no fueron modificadas. Y en esa medida, pues, se están respetando pues las competencias constitucionales de los municipios y la autonomía territorial en función del ordenamiento del territorio, pero para el caso del 2201, pues reconociendo que hay unos temas que son de superior jerarquía, que están a cargo de la nación y que pueden ser objeto de desarrollo en el marco de esas disposiciones. Bueno, y este es el barrido general sobre los contenidos que quedaron en el decreto 1232. Pues les agradezco su disposición para escucharnos. Muchas gracias, Diana. Nos están preguntando sobre la grabación. Esto va a quedar publicada en YouTube y luego le vamos a estar enviando el link para que puedan volver a revivir este espacio. Diana, si te parece, ya nos han llegado unas preguntas para que sean aclaradas estas dudas. Voy a leer 3 que tienen relación y que podemos ir avanzando. La primera de ellas es, en un municipio llevamos más de 8 meses esperando la concertación. ¿Qué va a pasar si en el mes de marzo del 2021 esta corporación no nos ha concertado? ¿Nos toca volver a empezar la revisión con el nuevo decreto? En la misma línea del anterior nos preguntan, el municipio que está en concertación en este momento, ¿qué va a hacer el ministerio con las corporaciones autónomas regionales para que cumplan el plazo de concertación y no nos dejen llegar a marzo y perder todo lo avanzado? La tercera es, a la fecha 31 de marzo del 2021, los municipios deben tener adoptados sus EOT o pueden tener radicado el documento en la CAR para su revisión o estar en alguna etapa de concertación como lo son los CTP o los consejos municipales. Y con ello, no tendrían que implementar el decreto 1232. Esas son 3 que están ligadas y luego continuaremos con más preguntas que nos han llegado. Bueno, nosotros consideramos que el ejercicio, pues como se quedó establecido en el 1232, es que los documentos deben estar radicados y completos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que la autoridad ambiental se pronuncie ya sobre esos documentos. Entonces, al hacer el referente a las reglas del Código Contencioso, lo que esperamos es que la autoridad ambiental solamente puede hacer el requerimiento de documentos en un solo momento y en esa medida pues acotar esos trámites que se venían dando de tener tantas suspensiones en los procesos de revisión de los planes de ordenamiento. Entonces, vamos a trabajar pues conjuntamente también con el Ministerio de Ambiente para darles acompañamiento a las autoridades ambientales para garantizar pues que las reglas se cumplan en función de esas nuevas precisiones que se hicieron en la norma. Y el punto sí es que los documentos tienen que estar radicados completos ante la autoridad ambiental, lo que implica que ya se hayan cumplido pues las etapas de diagnóstico y de formulación. O sea, el documento tiene que estar desarrollado y en ese momento es que se puede garantizar que se utilizan las normas anteriores. Gracias. En relación al decreto 1807 del 2014, relativo a la incorporación de la gestión de riesgo en el POT, ¿qué aspectos o disposiciones pueden considerarse relevantes en el decreto 1232, en particular en lo dispuesto a los determinantes en zonas de alto riesgo y de reasentamiento? Es
que el tema de riesgos, como les explicaba en la presentación, sigue manteniéndose con las disposiciones que están compiladas en el decreto 1077, que son las que en su momento se adoptaron en el decreto 1807 de 2014. Entonces, sobre ese documento, sobre esas disposiciones no se hicieron ajustes, y lo que se hace en esta parte del 1232 es hacer la referencia a esos capítulos para que se desarrolle esa información. En esa medida, pues los municipios tendrán que desarrollar los estudios básicos de amenazas y la determinación de áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo como insumos en ese proceso de revisión. Muy bien. No se encuentran modificaciones en el componente rural de los POT. Para nosotros, en las corporaciones, esto es un gran vacío de los POT. ¿Ha pensado el ministerio en hacer algo al respecto? Sí, estamos trabajando en la revisión de esas disposiciones sobre el componente rural, y esperamos a final pues, de este año contar con el ajuste de esas disposiciones para complementar pues, la línea en función de todos los contenidos del POT. ¿Qué ha pensado hacer el ministerio con el artículo 91 del Plan Nacional de Desarrollo y la posibilidad de incluir suelos rurales como urbanos? Porque no quedó en este decreto si es una necesidad muy grande para los municipios. Pues esa es una disposición que es de ley y está en este momento, pues el artículo vigente es el artículo 91 de la ley 1753 del 2015 y la vigencia se cumple este año, en el 2020. Entonces, los municipios que puedan utilizar ese artículo de incorporación lo pueden hacer solo hasta este año. Esa disposición, como es una disposición de ley, no ha habido pues otra ley que genere pues una ampliación del término de aplicación de esta norma, y en esa medida, después del 31 de diciembre de este año, pues no se puede aplicar esa disposición. Vale, aquí nos mandan... Sí, yo creo que ahí sí es importante, pues, o sea, cuando nosotros veamos los mapas que yo les mostraba y ver que pues casi que el 40% de los municipios llevan 8 años sin adelantar los procesos de revisión y el otro 40% ya llevan otro periodo también, o sea, 4 años, o sea, es inminente la necesidad de adelantar los procesos de revisión. Entonces, yo creo que los municipios deben asumir ese compromiso como una necesidad que se debe abordar de manera integral. No solamente pensando en resolver un tema muy puntual como el tema de vivienda, que si bien es un tema estructural en el ordenamiento territorial, pues no es solamente esa la necesidad que tienen ellos para tener su plan de ordenamiento. Entonces, por eso la invitación es a que acojan la necesidad de desarrollar los procesos de revisión y ajuste pues de una manera adecuada, y consideramos que pues el decreto les da como las herramientas para poderlo hacer. Vale, aquí nos hablan sobre varios municipios de Nariño. Cuando estaban en la actualización de los OT, el gobierno nacional expidió una norma mediante la cual había que contratar un estudio básico de riesgo. Por costos, la actualización se quedó sin terminar. Este decreto facilita la elaboración de esos estudios. ¿Qué está haciendo el ministerio para bajar esos costos y poder revisar los POT? No, esa pues está relacionada con lo que ya les decía del tema de amenazas y riesgos. Entonces, los ejercicios se hacen en función de esas disposiciones que ya están de incorporación de la gestión del riesgo. A veces pues los municipios tienen problemas en la contratación, y pues hay a veces consultores que no desarrollan adecuadamente esos documentos, y desde el ministerio pues se cuenta con una línea de asistencia técnica para apoyarlos a los municipios en el desarrollo pues de esos insumos de gestión del riesgo, pero los parámetros siguen siendo los que están hoy compilados en el decreto 1077. Se incluyó la actualización del POT en el plan de desarrollo, pero no contamos con recursos para hacerlo. ¿Qué salida nos puede brindar el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio? Bueno, en términos de recursos, se cuenta con la posibilidad de financiar estos procesos de revisión y ajustes con recursos de regalías. Entonces, esa es una posibilidad a la que pueden acceder los municipios. También en el ministerio existe una línea de acompañamiento en la que se les dan los referentes para poder formular esos
esos proyectos y acceder a la financiación por esos recursos. Dentro de un municipio hay unos términos de referencia que se construyeron con lo que nos dejaron el DNP de POT modernos. Ellos preguntan, ¿podemos contratar con esos términos entendido que vienen como norma desde el nivel nacional? Lo que pasa es que los términos del programa POT modernos pues fueron unos términos que fueron específicos para los proyectos que eran manejados con recursos que aportaba el DNP. Entonces uno creería que los municipios pues tienen como referentes pues dos disposiciones. Uno, considerar los referentes normativos que estaban en el decreto 1077 antes de la modificación del 1232, y lo otro es utilizar los parámetros que están en el 1232, que nosotros consideramos les dan unas luces mucho más claras de cuáles son los elementos con los que se deben contar y cómo son las fases que se deben desarrollar para poder garantizar el desarrollo del proceso. ¿Qué pasa con los planes de ordenamiento territorial que están suspendidos por los jueces y los municipios? No sabemos si podemos empezar o no una revisión. Es que son como dos momentos. Uno diría, el municipio tiene que hacer un análisis en función de, porque es que generalmente las suspensiones que se están dando es por mal abordaje de los procedimientos, entonces porque no se hace la participación o porque se saltan las instancias. Entonces esas fallas de procedimiento han llevado a que tengan esos procesos suspendidos. Entonces el municipio debe analizar, o sea, si usted tiene un POT que es de hace, pues que tiene vencido ya 8 años, ¿sí? Entonces, el problema no es la suspensión del instrumento, sino que el problema es que no ha adelantado la revisión de ese plan de ordenamiento. Entonces, yo creería que el municipio podría emprender su proceso de revisión y igual cuando salga, entonces, en ese caso, por ejemplo, que yo creo que es el más sencillo, pues como el documento ya está vencido, si ellos alcanzan a hacer la revisión y adoptarla antes de que el juez se pronuncie, pues va a quedar en firme pues ese nuevo documento, ¿sí? Porque el otro ya había cumplido su vigencia. Lo que pasa es que la vigencia se les ha extendido es porque no han adelantado los procesos de revisión, ¿sí? Entonces, o sea, ellos tienen que ver esto como la posibilidad, cuando hay un proceso de suspensión, la posibilidad de adelantar rápidamente esos procesos de revisión, sobre todo con los documentos que han cumplido su vigencia ya por 2 o un periodo, para poder tener un instrumento pues más adecuado a sus necesidades. El decreto casi anula completamente el tema de la participación en plusvalía. De hecho, ya no se solicita el mapa de las zonas generadoras de plusvalía. ¿Qué va a pasar con este tema? Lo que pasa es que el tema de la plusvalía es un desarrollo de esas normas que están planteándose en el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, esa aplicación se está dando bajo las disposiciones que están en la ley 388, y el municipio, los hechos generadores pues quedan establecidos con las disposiciones que se tomen en ese plan de ordenamiento, y el municipio tiene que manejar ese tema como una reglamentación complementaria a lo que está establecido en el plan de ordenamiento territorial, no como un contenido del POT. Muy bien, aquí nos siguen llegando. La única sección que se modificó fue la sección 2 del decreto 1077 del 2015, y si hay modificaciones para la elaboración e incorporación de estudios básicos en la revisión del POT. Sí, esa es como una reiterativa en función de las disposiciones de incorporación del riesgo, y esas disposiciones no fueron tocadas con esta modificación, lo que quiere decir que los municipios tienen la obligación de cumplir con lo que está dispuesto en el 1077 para hacer la incorporación de la gestión de riesgo en los procesos de revisión. Ahora, ¿cuánto dura el proceso de revisión general de un POT y si hay algunos cambios? Pues es que no hay, o sea, si nosotros miramos la diapositiva en donde les mostraba el término de las instancias de concertación y consulta, que es los tiempos que están reglados
en la ley 388 son los que están establecidos desde que se radica en la autoridad ambiental hasta que el Consejo lo aprueba. Y eso, en términos de tiempo, son 9 meses, ¿sí? Si usted utiliza los tiempos tal cual como están establecidos ahí, los 30 días de todas las autoridades y los 90 del Consejo Municipal. Entonces, ahora, ¿cuánto demora el municipio desarrollando el diagnóstico y la formulación? Pues uno esperaría, o sea, eso va a depender pues de la voluntad y de la disposición para desarrollar esas 2 etapas. Un término que uno consideraría como promedio debería ser entre 6 y 8 meses, ¿sí? Para que sumen con los 9 meses del trámite de concertación, ¿sí? Pero en la medida en la que los municipios pues alargan esos procesos de contratación o generan pues dilaciones en el desarrollo de esas etapas, eso hace que los procesos pues sean mucho más largos. ¿El decreto aclara cuándo es un nuevo POT, cuándo es revisión y cuándo es modificación? Sí, el decreto plantea que la formulación del plan de ordenamiento se da pues casi que por una sola vez cuando el municipio hace el ejercicio, y en esta medida pues tenemos, como les comentaba Nicolás, 4 municipios que aún no han adoptado su plan de ordenamiento territorial. Después, todos los procesos que se hagan cuando ya se tiene un plan de ordenamiento adoptado son procesos de revisión. Y en ese marco, pues, se requiere hacer un ejercicio, pues, de seguimiento y evaluación que dé cuenta sobre cuál fue el avance, pues, de ese ejercicio que se tuvo y si hay algunas cosas, pues, que se pueden retomar en función de como los aportes que se tuvo en la implementación de ese plan de ordenamiento, o si definitivamente ese POT pues quedó como una gran intención pero nunca fue implementado, pero que ese sea como el soporte para poder hacer el proceso de revisión. Muy bien, finalmente, el componente cartográfico en los EOT para los municipios de 6ª categoría deben ser a escala detalladas y semidetalladas, teniendo en cuenta que estos tienen un costo de 900 millones de pesos. ¿Hay algún acuerdo con el IGAC para bajar estos costos? Lo que se plantea en el decreto es que se utilicen las escalas 1.25.000 y 1.5.000 en lo urbano, o sea, 1.25.000 en lo rural y 1.5.000 en lo urbano, que son pues las escalas que se han venido manejando para poder trabajar los procesos de planificación territorial. Hay una disposición que se hace sobre los municipios que tienen más de 1.500 kilómetros cuadrados, y es la posibilidad de que ellos, si no cuentan con información, pueden utilizar información en escala 1/100.000. Pero eso yo creo que, entonces, si miramos el referente del 1.25.000, pues es una escala que permite tomar unas buenas decisiones, pero no estamos hablando de escalas detalladas. Entonces, en lo urbano y en lo rural, pues ya con esos referentes creo que se dan los parámetros adecuados para poder desarrollar los documentos. Muy bien, Diana Cuadra, subdirectora de Políticas de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, muchas gracias. También a Juan Nicolás Galarza, director de Espacio Urbano y Territorial, a todos los que estuvieron, a los alcaldes, a la administración, a los que estuvieron aquí acompañándonos, muchísimas gracias. Recuerden que esto va a quedar grabado en el YouTube de la Federación Colombiana de Municipios, y si tienen algunas dudas, quieren conocer más temas, un acompañamiento, recuerden que tenemos las puertas abiertas en la Federación Colombiana de Municipios y estamos prestos para acompañarlos en el proceso. Muchas gracias, Diana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros es muy importante el trabajo conjunto con la Federación de Municipios, porque ustedes son un enlace pues que tiene la cercanía total con los territorios, y estos espacios pues nos permiten a nosotros también lograr esa cercanía, y quedamos pues pendientes y dispuestos a todo lo que podamos apoyarlos y acompañarlos pues para garantizar que los municipios puedan utilizar estas nuevas normas que consideramos van a permitir contar con unos mejores planes de ordenamiento territorial. Vale, muchísimas gracias. Quienes quieran recibir la presentación, por favor, nos escriben el correo cooperacion@fcm.org.co. Les repito, cooperacion@fcm.org.co.
Muchas gracias a todos.